Estás escuchando Bálsamo para el alma. Estamos bendiciendo, mis hermanos, a toda nuestra audiencia y nuestros amigos que nos hacen el favor de escucharnos a través de las plataformas digitales, que es Bálsamo para el Alma. Este verso de Esdras dice la palabra del Señor: así que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiendo su protección, y Él nos escuchó. La pregunta es, ¿cuándo escucha el Señor? La pregunta es, ¿cuándo escucha el Señor? Estoy preguntando en esta hora. ¿El Señor escucha cuando nosotros dejamos de comer? ¿O cuando nosotros dejamos de desobedecer? ¿Cuál es la situación, mis hermanos? ¿Qué es el ayuno? ¿Dejar de comer o dejar de desobedecer? Cuando nosotros dejamos de desobedecer, entonces estamos obedeciendo, ¿verdad que sí? No podemos dejar de comer, mis hermanos, y seguir teniendo un corazón obstinado, ¿verdad que no? O sea, obstinado es necio, es empecinado en mi forma de vivir. Mis hermanos, un ayuno que Dios escucha es un ayuno, mis hermanos, en el cual yo dejo de desobedecer, dejo de hacer mi voluntad, dejo de vivir como yo quiero, dejo de pensar como yo quiero, me esfuerzo para agradar al Señor. Mis hermanos, cuando digo me esfuerzo en agradar al Señor, estamos diciendo que nosotros mismos somos las primeras personas atacar a nuestros pensamientos que nos vencen para desobedecer al Señor. No sé si me expliqué. Amén. Tratemos de razonar estas frases, mis hermanos. Pienso que si las razonamos, las llevamos razonadas en nuestra mente, es mucho mejor. Amén. La palabra del Señor está diciendo en el libro de Isaías, ¿cuál es el ayuno que yo escogí? Amén. ¿Cuál es el ayuno que yo escogí? Hemos estado hablando que sí es el ayuno, pero también en esta hora vamos a ver qué no es el ayuno que Dios agrada. Amén. Que agrada al Señor. El ayuno que no agrada al Señor es aquel ayuno cuando nosotros dejamos de comer y de beber, pero no dejamos de pecar. El ayuno que no agrada al Señor es aquel ayuno que destinamos momentos para no llevar comida a nuestra boca, pero no impedimos que pensamientos que ofendan al Señor y que nos impidan caminar de una manera obediente, libre, agradando el corazón de Dios, dejen de estar gestándose en nuestra cabeza. El ayuno que no agrada al Señor es aquel que dejamos de comer y dejamos de beber, pero en nuestra vida no existe voluntad para cambiar. El ayuno que no agrada al Señor es cuando dejamos de comer y de beber y nunca hemos estado dispuestos a decirle al Señor que gobierne en el trono de nuestro corazón. Dice la palabra del Señor, vosotros ayunáis. El Señor le está diciendo al pueblo, vosotros ayunáis, dice, para vuestras contiendas. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo dejaba de comer y dejaba de beber, mis hermanos,
pero su corazón era un corazón rencilloso. Eran personas, mis hermanos, que no podían escuchar voy a entrecomillar, una ofensa, porque había que definir qué es ofensa. Cuando digo había que definir, mis hermanos, es que cuando nosotros tomamos las cosas muy personales, es cuando nos ofendemos. Si nosotros decimos o pensamos que las personas cuando blasfeman, tomamos las cosas de quien viene, de personas vacías, de personas frustradas, de personas, mis hermanos, que no tienen un valor en su casa, no tienen un valor en la calle, no tienen un valor como personas, no se sienten valoradas y salen a ofender a otras personas en la calle. Si nosotros tenemos paz en nuestro corazón, si nosotros tenemos la llenura del Espíritu Santo, o de menos un grado del Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros nunca nos vamos a sentir ofendidos de nada ni de nadie. Porque sí sabemos identificar al diablo metido en las personas para que nos robe nuestra paz, para que nos robe nuestro gozo, para que nos robe nuestra alegría, para que nos enfermen. Mis hermanos, porque si nosotros nos enganchamos con ese tipo de situaciones, las metemos a nuestro cuerpo, se produce un enojo, una ira, y nuestro cuerpo empieza a desgregar situaciones, nuestro hígado, todo nuestro cuerpo empieza a tener una descompensación tremenda, de tal manera que al rato ya estamos enfermando. Eso es lo que le pasaba al pueblo del Señor. Dice, ustedes ayunan, dice, para sus contiendas. Aquí viene algo de mi experiencia. Conozco gente que ha ayunado, que ha dejado de comer y de beber. Mis hermanos, cuando digo y puntualizo de beber, porque hay gente, mis hermanos, que se ha inventado ayunos solamente dejando de comer carnes rojas. Yo lo acabo de escuchar en la radio, y lo he escuchado en boca de muchas personas. Estoy haciendo un ayuno. Este 2026 voy a hacer un ayuno de no comer carnes rojas. La palabra del Señor está diciendo que Moisés, cuando subió a recibir las tablas de la ley al monte, dice que no comió comida ni bebida por 40 días y 40 noches. Obviamente, mis hermanos, yo nunca me he aventado un ayuno así, de 40 días y 40 noches. A lo más, mis hermanos, han sido 3 días, y eso con muchos trabajos. De los 3 días de ayuno, mis hermanos, el segundo día es el más difícil. El cuerpo empieza a pedir agua, el cuerpo empieza a pedir alimento, y empieza un batalladero en la cabeza respecto de que si estoy bien, estoy en lo correcto ayunando, o nada más me estoy sacrificando solo porque sí. El tercer día ya es un poquito más tranquilo. A lo que me refiero es que no todo lo que llega a los pensamientos en ese lapso del ayuno es voz de Dios. El día de ayer hablaba con un hombre que me dijo, estoy saliendo de un ayuno de 5 días, sin comida y sin bebida. Al cuarto día sentía que los huesos me rechinaban. No había ya agua, no había a lo mejor esa lubricación, yo no sé. Y dice, yo ayuné porque quería la respuesta de Dios. El Señor me hacía sentir, y yo le decía, cuando en nuestra vida
no hemos cambiado ciertas situaciones, cuando el deseo de nuestro corazón es tendiente hacia la carne, hacia hacer lo malo, el Señor nunca nos va a responder. Nunca nos va a responder. El ayuno que Dios no escucha, mis hermanos, es el ayuno cuando nosotros dejamos de comer y nuestros deseos carnales y nuestras pasiones siguen gobernando nuestra vida. Y no dejamos que el Espíritu de Dios esté gobernando nuestros pensamientos. Ese ayuno, mis hermanos, es solamente malpasar nuestro cuerpo. El ayuno que no agrada al Señor, estamos en este momento solamente en el asunto del ayuno que no agrada al Señor. El ayuno que no agrada al Señor es aquel que lo hacemos para llamar la atención de las personas, para que las personas, mis hermanos, sepan o crean que nosotros somos personas espirituales. El ayuno que no agrada al Señor, mis hermanos, es aquel que le ofrecemos a Dios para que Él nos dé palabra, para que nosotros con esa palabra quedemos bien ante los demás. El ayuno que no agrada al Señor es aquel ayuno que lo hacemos para agradar a los hombres y no al Señor. Hay gente, mis hermanos, que ayuna y Dios no lo escucha. Se dice, ¿cómo es posible, hermanos, si el ayuno en automático, cuando ayunamos, el Señor nos escucha y nos responde? Hay gente que entra en ayunos, mis hermanos, y Dios no responde. Amén. Usted dice, pero ¿cómo, hermano? Si la palabra de Dios dice, y este género no sale más que con ayuno y oración. El problema no es el género, mis hermanos. Muchas de las veces el problema es el corazón del hombre y la mujer que no cambia. Y queremos que Dios nos responda dejando de comer y dejando de beber. Si dejamos de comer y de beber, mis hermanos, 4 o 5 horas, queremos que la respuesta ya venga después de entregar el ayuno, después de comernos unos tacos de carnitas, mis hermanos, o una rica ensalada, yo no sé, un jugo verde. Si el corazón de la persona que está ayunando no ha cambiado, no ha dejado que el Espíritu de Dios transforme su vida, ese ayuno, Dios no lo escucha. Pienso que usted se está sorprendiendo de lo que le estoy diciendo. Los satanistas ayunan, dejan de comer y no para Dios. Y Dios no le responde. Ellos ayunan para el diablo. Los musulmanes, y no estoy hablando mal de nadie, simplemente estoy poniendo un ejemplo. Ayunan también. Y no ayunan para Dios. Ellos ayunan para un Dios que se llama Alá. Y Alá no es Jehová. Amén. Y Alá no es Jehová. Alá significa conflicto. Significa guerra. Significa rencilla. Y Dios no es rencilla. Jehová de los ejércitos, de los escuadrones celestiales, mis hermanos, no es conflicto. No es sangre, venganza. Es sangre de perdón, de pecados, derramada a manera de ofrenda en la cruz del Calvario. Ellos ayunan y Dios no les responde. Ellos siguen viviendo en conflicto, en guerra. Gente que entre más mata personas, ellos piensan que van a ir a un lugar que se llama el Nirvana.
Y ellos van a tener allí, hagamos de cuenta que es un bar mexicano o no sé, no sé si se mira también en estrellas esos bares, como los hoteles, alguna cuestión así como de 5 estrellas. Van a tener toda clase de vinos. Los hombres, porque tienen una mayor jerarquía los hombres en esa religión. Y que los más ricos van a tener su servidumbre también que tuvieron aquí en la tierra, la van a tener también en el nirvana. Respetamos esas ideologías, pero no las compartimos. Porque la palabra del Señor no las avala. Amén. Nosotros somos cristocéntricos, o sea que nuestro centro, el centro de nuestra vida es Cristo Jesús. Amén. El Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que Él ayunó. Y dice la Biblia que cuando Él ayuna, parte de la lucha que Él tiene es cuando Satanás llega a tentarlo. No a quererlo tentar, sino lo tentó. O sea, sí lo abordó, sí habló con él y le dijo si eres hijo de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Por cuántas veces se lo dijo? ¿Por cuántas veces llegó y le dijo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras? Quiere decir que en los momentos de ayuno, no solamente vas a escuchar la voz de Dios, vas a escuchar las 3 voces. ¿Verdad que sí? De las que hemos hablado. La voz de la carne, que te dice ya no ayunes. ¿Para qué te esfuerzas tanto? ¿Para qué sacrificas a un Dios que no ves? ¿A un Dios que no conoces? Mejor levántate y come. Porque lo que tú al Dios que estás buscando, no lo alcanzas a ver. Eso te dice tu carne. Y el diablo también viene y te dice, las peticiones que tú tienes están tan difíciles, tan complicadas, que no van a cambiar. Mira la persona por la que estás pidiendo, sigue igual. Sigue igual de rebelde, de necia, de iracunda, de conflictiva, de inerte, parece que es un muerto, parece que es un costal de cemento ahí, que no siente. Eso te dice el diablo. Pero viene Dios y te dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y viene la voz de Dios y dice, escrito está, al Señor Dios solamente adorarás y a Él solamente servirás. Viene el Señor y ¿sabes cómo contestarle al diablo? Viene el Señor y te fortalece y ¿sabes cómo contestarle a tu carne? ¿Sabes cómo anteponerte? ¿Sabes cómo pelear? Te sientes la persona más fuerte y poderosa espiritualmente, aunque tus huesos estén pidiendo agua y tus intestinos estén pidiendo alimento. Este mensaje que estoy dando es para los hijos de Dios que han caminado con Dios, que le han creído, que tienen peticiones por las que han orado, pero las oraciones comunes no han hecho mucho. Escuche bien lo que le voy a decir. Hay bendiciones que el Señor nos da simplemente porque las merecemos, porque es su voluntad, porque son bendiciones comunes. Pero hay bendiciones que nosotros tenemos que pelear, tenemos que guerrear para bajarlas. No sé si me expliqué. Esaú perseguía a Jacob. ¿Verdad que sí? Jacob le dijo al Señor, ya no quiero que mi hermano me persiga. Se andaba cuidando todo el tiempo de su hermano, porque Esaú dice la palabra que iba detrás de él. Él traía hombres, guerreros, traía gente que podía neutralizar a Jacob y a su gente. Jacob no traía un ejército. Dice la palabra que traía a sus mujeres, a sus niños,
a su ganado. Y él dijo, si me encuentro con mi hermano, va a haber un problema porque yo no tengo forma de cómo confrontarlo. Y él pedía a Dios. Hasta que llegó un momento en el que dice la palabra del Señor que llegó a Betel. Betel significa casa de Dios. Y él hizo una pausa. Tiene que llegar un momento en que nosotros tengamos que hacer una pausa en la forma en cómo vivimos. De una manera secular, de una manera normal, como todo mundo vive. Todo mundo se levanta, desayuna, come, cena. Tiene que llegar un momento en que nosotros tenemos que orar de una manera diferente. La palabra del Señor está narrando acerca de cuando Miguel, en las huestes, en los aires, tienen una guerra, porque venía la respuesta del Señor. Dice, y el diablo se estaba interponiendo para que no llegara la respuesta al siervo de Dios. Y el siervo de Dios se desesperaba. Hay veces que tenemos que orar diferente. Tenemos que orar diferente para que vengan, para que bajen las bendiciones y para que se dé una esclavitud que debe de haber. Una persona fuerte, mis hermanos, militarmente fuerte para que venza al más débil. ¿Verdad que sí? Debe de haber un sometimiento, debe de haber una guerra, alguien que venció, y por el otro lado, alguien que es vencido. Mis hermanos, la pregunta es, en alguna situación, en algún momento, ¿nosotros nos hemos sentido vencidos? ¿Sentimos que hemos orado y el asunto persiste? ¿El familiar no cambia? ¿No cambia nuestra economía? ¿No cambia la maldición en el que no viene la felicidad a nuestra vida? ¿Alguna cosa no ha cambiado? ¿En alguna cosa nos sentimos esclavos, sometidos? Dice Esdras, publiqué ayuno ahí junto al río Ahava. Estoy en el 21. Para humillarnos. Lo voy a leer ahora en una versión en TLA, traducción lenguaje actual. Después de esto, nos reunimos junto al río Ahava y allí mismo ordené que hiciéramos un ayuno para humillarnos ante nuestro Dios. ¿Para qué es el ayuno? Aquí vamos a hacer una pausa. ¿Qué es humillarnos? Voy a poner un ejemplo. Yo dejo de comer. Me voy a poner como ejemplo a mí. Yo los invito a que juzguen esta acción. Yo dejo de comer y dejo de beber. Y vengo aquí, me tiro de rodillas, extiendo mis manos al piso. Mi barbilla toca en el piso, le estoy poniendo toda esta ilustración para que usted se la imagine. Y empiezo, mis hermanos, a derramar lágrimas hasta no más no poder. Pero mi corazón está viviendo una inmoralidad tremenda y no la suelto. Y usted juzga ese bulto ahí tirado y dice, oh, qué humilde es ese hombre. ¿Verdad que sí? Ante los ojos de uno dice, qué humilde. ¿Cómo se está quebrantando? ¿Cómo está de humillado? Yo le pregunto a usted, ¿verdaderamente estoy humillado? ¿Verdaderamente estoy humillado, mis hermanos? La respuesta es no. Porque mi corazón no es humilde. Mi posición física es una, pero no existe humillación en mi corazón. No he quebrantado mi corazón. No he obedecido al Señor. Humillarse es dejar de hacer lo que mi carne, mis deseos carnales, pecaminosos, me ordenan, me dicen, me gobiernan, y hacer lo que Dios me está diciendo que yo haga. ¿Me expliqué? Así que humillación, mis hermanos, no es
Y eso hacían los fariseos, dice la palabra del Señor. Los fariseos ayunaban 2 veces a la semana. Ayunaban los lunes y los jueves, según la tradición. Así dice el escritor judío Flavio Josefo, que ellos ayunaban 2 veces a la semana. Fíjese usted cómo eran. Dice el escritor que se ponían unos mantos, cambiaban su manto y se ponían un manto blanco y se paseaban por las calles, así, iban, y se echaban un polvo blanco en su cara, mis hermanos, para que la gente dijera, pobrecito, está ayunando. Dice, y demudaban su rostro. Por eso es que el ejemplo que yo le poní, eso es ayunar. El ayuno que Dios acepta, que Dios recibe, del que Dios se agrada, por el cual va a venir la respuesta, es solo dejar de comer y de beber. El verdadero ayuno comienza en el corazón. No hay ayuno sin corazón y no hay corazón sin ayuno. No hay ayuno sin cambio de vida y sin un cambio de vida no viene la respuesta de Dios. No hay ayuno sin el amor a Dios, y amar a Dios es obedecerle a Dios. Es dejarme gobernar por pensamientos que no edifican al Señor. No quiero nombrar cada pensamiento que usted ya sabe, pero si usted quiere lo mencionamos. No hay ayuno, no hay respuesta de Dios si no hay una transformación de nosotros mismos. Decíamos, hay gente que ayuna, y no un día, 3, 5 días. Y este hombre que yo platicaba, que les platicaba hace rato, que platiqué ayer con él, pastor, ayuné 5 días, sin comer ni beber. Fíjese usted bien cómo se lo voy a decir. Y no recibí respuesta de parte de Dios. Le dije, en verdad, en el momento, mis hermanos, uno dice, ¿pero por qué? Si es una persona que sabe Biblia. Y no de ahorita, mis hermanos. Me dijo, tengo más de 30 años conociendo de Cristo. Fue catequista. Fue cristero. Y dice, bueno, sí escuché una voz. Fíjense ustedes bien cómo viene el asunto. Me dijo, sí escuché una voz. Y me dijo esa voz, deja a la congregación, deja de pastorearla, porque es una congregación necia, obstinada, rebelde, y nunca va a cambiar. ¿Qué le dijo? Yo le dije, ¿a poco eso le dijo esa voz? Me dijo, sí. Me dijo, ¿y qué cree que voy a hacer? Yo dije, no, va a vencer esa voz. Se va a anteponer ante esa voz. Dijo, voy a hacer eso. Yo le dije, felicidades. Felicidades. Le dije, deje la congregación. Si eso le dijo la voz, después de ayunar 5 días, deje la congregación. Le dije, nada más permítame poner a alguien ahí, porque yo a este lugar, a esta zona, vengo por iglesias, no por personas. Siento afinidad por las personas, porque las personas son las que llevan la obra de Dios. Pero si la persona no quiere, le dije, si usted no quiere, no lo voy a obligar. Déjeme en la congregación. Dios levantará a alguien, porque Dios le dijo a Moisés, ¿verdad que sí? Le dijo, voy a matar a este pueblo. Le dijo, le voy a quitar la vida.
que es un pueblo obstinado, necio, ha volteado las espaldas a mí. Y Moisés le dijo, no lo mates. Moisés le dijo al Señor, si yo he llegado a agradarte delante de tu presencia, en tu corazón, hazlo por mí de menos. Ahí está el Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? Esa intercesión. El Señor estaba tan molesto con el pueblo que le dijo, Moisés, hazte a un lado. Y Moisés dijo, no lo mates. Y a lo que voy es a esto. El Señor le dijo, de estas piedras yo puedo levantar una nueva generación. Yo le pregunto a usted, ¿él podía? ¿El Señor sí podía? ¿Literal de las piedras, mis hermanos? ¿Él podía levantar un pueblo, personas nuevas, con un nuevo corazón? Sí, mis hermanos, Dios es poderoso. Por eso le dije a este hombre, si quiere déjemelo a la congregación. Dios va a levantar de ese pueblo, en esa región, Dios va a levantar una nueva generación. Yo lo creo. Y mis hermanos después me dijo, bueno, pues les voy a dar otra oportunidad a la iglesia. Le dije, no somos los comandantes de las Fuerzas Armadas. Le dije, el pueblo de Dios se pastorea con el corazón. Yo no soy perfecto como pastor, pero pienso que en mucho trato de apegarme al corazón de Dios. Sin corazón, o sea, sin amor a Dios, no hay ayuno, no hay respuesta. Tenemos que saber a quién escuchamos. Tenemos que saber a quién escuchamos. Comiendo comida físicamente o dejando de comer. Tenemos que saber a quién escuchamos, mis hermanos. Recibe cada semana el bálsamo que Dios tiene para tus heridas. Escucha los mensajes a través de nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook, YouTube, Spotify como Bálsamo para el Alma. También escucha todos nuestros programas en el canal Bálsamo para el Alma Radio.